Nosotros viene Rodrigo Alonso. Rodrigo Alonso es economista, es diputado suplente por el espacio 1001 del Frente Amplio. Estudió en la UNIL, egresado de la Universidad Latinoamericana, una creación que se hizo a nivel Mercosur, impulsada por Lula en su momento. También ha desarrollado varios estudios vinculados a el crecimiento económico y la historia económica de nuestro país. Sacó un libro llamado Uruguay for Export en coordinación con otros autores y también es docente universitario, es colega. Completo el perfil. Completo perfil. Estudié, ¿se nota? Sí, muy bien. Estuvo muy bien. Pueden seguirlo en sus redes sociales porque ahora... ¿De qué le vamos a preguntar? ¿Y qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar sobre la rendición de cuentas, qué estuvo pasando en el Parlamento, qué está pasando en diputados y la forma de negociar en esa sala que no hay mayorías. ¿Qué le preguntaremos acaso de qué negoció el Frente Amplio con Cabildo Abierto por esos 2 votos de la rendición de cuentas? ¿Tendrá la inside data? Y tendrá la inside data, gran pregunta. Tendrá también la explicación de por qué, si decimos que hay mucha deuda antes, ahora aumentamos el tope de deuda. Preguntas que para recibir con muchos aplausos, besos y agradecimientos a Rodrigo Alonso. Bienvenido. Bienvenido. Me encantan los invitados. Me agarraron sacándome el saco. Está bien. Me encantan los invitados que llegan y sacan un libro. Eso Yo escuchaba la presentación de Gastón y los ruidos de hoja y mi cabeza era tipo, qué placer lo que va a pasar acá. Y la gente de TOC le encanta estar con la gente de TOC. Todos con me encanta. Me encanta. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien. Salí de una gripe una semana que estuvo complicada. Otro cobichado. Otro más. Vacúnense contra la gripe. Sí. Es verdad, es gratis. Si pueden. Y Bien. contra el meningococo también. Sí, Todo lo que haya para vacunarse esté habilitado por Estado. Usted vacúnese, Ponga el señor. brazo. Sí. Total. Pero bueno, Rodrigo Alonso, ya te presentamos. ¿Estuvimos bien en la presenta? Estuvo bien, sí, claro, obvio. ¿Nos faltó algo? No, capaz que la pregunta que van a hacer, no sé si voy a poder responder, pero... No importa. Nosotros preguntamos. Lo mío son las cosas generales. Es medio clickbait esto, un poquitito de... También para... Me gustó Tres Trolos y... No, como era Tres Trolos, no. Tres mujeres y un trolo. Me gustó como el nombre de... Es una sección. Es también una historia de parte de mi vida. O sea, es como importante. Qué maravilla. Pero bueno, Rodrigo, primera vez que sos diputado, Sí, y parte de la Cámara de Representantes, y estuvimos ya ahora enfrentándonos a el primer reto, el primer mojón de un nuevo gobierno, que cuando asume, que es la rendición de cuentas. Estuvieron hasta bastante tarde el otro día en sesión. Sí. Se discutió de muchísimas cosas. Las cosas más cuestionadas, y ya adelantamos una de las primeras preguntas, era por parte de la oposición, era el aumento del tope de deuda. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es el aumento del tope de deuda? Ya que sos economista, ¿nos orientaba un poco? Bueno, en la medida que se proyectan más gastos para este año, porque hay un sobregasto diferido, como ha dicho el ministro de Economía. ¿Qué es un sobregasto diferido? Bueno, pequeños gastitos que quedaron comprometidos para 2025, que tendrán que haberse ejecutado en 2024, lo que sobrecarga la expectativa de gasto de este año. Y si vas a gastar más, tenés que tener más recursos para soltar esos gastos. O sea, compramos con la de crédito en vez de con la de débito. Exacto, o sea, ahora tenemos que aumentar el margen de endeudamiento para este periodo. O sea, no tiene mucha ciencia. No, el tema es que... Sobregiraste la maquinita el gobierno pasado y ahora, bueno... ¿Y la sigo sobregirando para pagar? Bueno, no sé, hay que ver qué pasa con el presupuesto, con la ley de presupuesto quinquenal. Porque eso es lo que va a determinar el cronograma de gastos, de recursos que se van a utilizar y por tanto de endeudamiento que se va a generar para el quinquenio que está empezando. Sobregasto del año pasado, ¿está justificado? ¿Fue para, no sé, hacer obras? ¿Eso llegó a la gente de alguna manera? ¿O es simplemente un gasto que se hizo por qué motivo y nos dejan un problema ahora al Estado en completo? Bueno, no, todo claro, son en varios rubros, ¿no? Es en salud, es en el ferrocarril central, honestamente no todo claro eso. Creo que sí hubo, en un sentido medio general, una curva ascendente del gasto público hacia la ciclo electoral. Claro. Luego hay un primer tema para entrar a la rendición de cuentas, que creo que la rendición de cuentas además es una excusa para hacer balance de gobierno. Claro. Y uno podría también hacer balance de estado de situación del país en el cual el Frente Amplio asume su cuarto gobierno, ¿no? No sé, me perdí. No, la pregunta es, lo que estamos diciendo es, ¿por qué hay revuelta de la maquinita? Ya me acordé. Que el gobierno asume con una promesa de bajar el déficit fiscal, un poco la promesa de la derecha,
Y sin embargo termina un gobierno con una presión fiscal superior sobre el PBI, o sea, el margen de recaudación sobre PBI es mayor que en 2019 y el gasto público sobre PBI es mayor que 2019. Entonces ahí hay un primer elemento interesante para evaluar el gobierno, incluso en sus propios términos. Porque nadie esperaba quizá que bajara la pobreza o que bajara la desigualdad. Pero sí se esperaba que respondiera a sus bases en este mandato de Achicar el gasto público. Sí, porque además es el caballito de batalla de la derecha tradicional, poco gasto en el Estado, un Estado eficiente, y lo pongo entre comillas también porque suele pasar que no son tan eficientes. Perdón, esto es una opinión. No sean eficientes, los progresismos, digamos. Claro. Bueno, buena. ¿Pensás que los progresismos no son eficientes? No. Yo creo que los progresismos, el problema no es que no el problema que tienen, sino que lo que significan es que agregan demandas y agregan gente e integran a la máquina y al gasto. Aumentan el mercado, diríamos, en términos libertarios. Suman masa de gente que antes estaba por fuera, quedando al margen, la integran. Es un proceso de integración, de agregación social. Y eso es positivo desde el punto de vista del acceso a derechos. Claro. Pero desde el punto de vista de la economía mercantil, sus límites, sus desafíos vinculados con la inversión internacional, les genera contradicciones. Claro. Para mí es importante tener eso en cuenta, porque después no entendemos por qué primero vino Cristina y después vino Milei. Claro. O por qué vino Alberto y después vino Milei. Porque fueron cosas que son cosas que están muy lejos, pero son contiguas. Vienen una después de otra. Entonces capaz que algo de las contradicciones que se engendran en las fases progresistas terminan teniendo como contracara, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El opuesto. El opuesto que viene a barrer con eso. Por eso de justicia nace un derecho a la motosierra. Evil marxismo, diríamos, ¿no? O sea, ahí va, exactamente, la contracara. Es la contracara. A mí me parece como muy interesante esto de si amplío en el capitalismo, ¿puede entonces incluirse todo el mundo? Bueno, es que te lo tensiona. Te lo tensiona crecientemente, te lo constriñe, y la cosa empieza a funcionar rara, y el propio capitalismo va generando las subjetividades que vienen a decir la solidaridad era una mentira. Sí. ¿Qué fue lo que pasó en Milei? Y fue lo que pasó en Uruguay en 2018. Cuando emerge un solo Uruguay, no lo dicen así, pero vienen a decir, bueno, las 10 mochilas, no sé qué, lo que están diciendo es, basta de hacer solidaridad con la mía. Es decir, con el uso de plusvalía que el capital quisiera tener para sí, y el progresismo lo que hace es decir, bueno, no, pará. Vamos a integrar porque la gente se nos está cayendo del mapa. Eso, creo que sí, es como el vallismo uruguayo, o sea, ahí se van generando las contradicciones que después va a aparecer ese otro, que es el herrerismo, que es la motosierra, que es Milei o que es Bolsonaro. O sea, no son opuestos. O son opuestos, pero también son contiguos. Por eso viene que no son complementarios. Continúa quiere decir que continúa uno al otro generalmente. Es un ciclo. Es un ciclo, exactamente. Porque vino Obama y después vino Trump. Esto es una tesis que tenés. Sí, es una hipótesis, bien. Si querés, respecto a la historia uruguaya. Claro, la historia reciente se comprueba muy bien. La historia del siglo XX uruguayo también. Es así. Los datos te acompañan, podríamos decir. Sí, recomiendo el libro Uruguay for Export, también que escribieron con Juan Monat, ¿no? Sí, con Gabriel Sanzábal también y otros compañeros más, muchos más. Ahí un gran libro que pone en esto un poco en manifiesto de incluso los límites del capitalismo para la inclusión de las grandes masas populares, por decir de alguna forma, y cómo tensionan esto los aparatos. Pero la pregunta que a mí me parece interesante lo que traes es ¿esta tensión irremediablemente va a llevar a una deriva de ultraderecha o derecha reaccionaria? ¿El avance en derechos? No irremediablemente. Lo que está pasando en América del Sur y en Uruguay menos todavía, es que en América del Sur se da algo muy singular en el siglo XXI, que es que partidos de extracción plebeya, fundamentalmente, por llamarlo de alguna manera, capaz que el término no queda mejor, pero vos fíjate, qué palabra linda. El MAS, indios al gobierno. Lula, un metalúrgico de San Pablo, de la zona del ABC, obrero metalúrgico, al gobierno. El peronismo, un partido de base obrera de sindicatos al gobierno. El chavismo, Rafael Correa. O sea, se da una singularidad histórica en América del Sur en el siglo XXI, y es que estos partidos asumen la conducción de los estados de forma simultánea. Y duran lo que dura básicamente el boom de las commodities. O sea, en 2014 que termina el boom de las commodities y también la reversión de los flujos de capital internacional,
entramos en una seguidilla de cascotes fuertes. O sea, gente presa, Dilma cae el kirchnerismo, Correa termina exiliado en Bélgica. El chavismo entra en una fase casi de guerra civil y entra en una deriva, como han dicho, autoritaria. Para mí ahí lo que hace es que se rompen las costuras de la democracia liberal venezolana. Claro. Y la reversión de eso en América, en el Cono Sur, la resaca de eso en el Cono Sur, está teniendo la forma de para mí es un resurgimiento de los linajes políticos que estuvieron articulando en los golpes de Estado del 70 en América del Sur. Hoy en Chile tenés el candidato Katz, Sí. de vuelta el candidato O'Kaiser, pero ahora aparece Katz, que es un pinochetista abierto. Sí. Es el candidato de la derecha con más chance de ganar. Bolsonaro es claramente una apologeta del golpe de Estado brasileño. Sí. Dato en opinión. No hay dudas a ese respecto. Sí, Y la mayoría tienen vínculos directos, incluso familiares. Sí, Claro. Cast es un caso. por Claro, y Milei también, vos el armado de Milei, esa cosa de Villarroel. liberales y conservadores católicos, y es una cosa extraña que estaba fuera del pacto post-dictadura en los Es el Partido Conservador de los 30 de Argentina. Exactamente. Entonces yo no sé si por ahora lo que me está mostrando que la iniciativa política para esta reversión del flujo expansivo y de agregación social está teniendo la forma de la extrema derecha. Bien, es hora de desafíos para la izquierda. A mí lo que me Totalmente. llama la atención al respecto de esto que planteas, como para sumar un poco el funcionamiento, es que mientras los progresismos en esta oleada fueron muy recatados en el discurso, de no ser como muy radicales en las posiciones, muy moderados, de repente nos encontramos en estas reacciones que son extremadamente radicales y lejos de espantar, convencen cada vez más. Sí. ¿Cuál es la reacción de esa reacción del otro lado? Es lo que pregunto más abiertamente a la mesa, en realidad. No sé si es una respuesta que podés dar solo vos, Rodrigo, pero Podemos jugar entre como todos. me pregunto, ¿no? Porque conviene seguir teniendo esta moderación de no me juego mucho, no sé qué decir, por las dudas no digo nada para no ofender a nadie. Digo, Alberto Fernández en Argentina no le fue muy bien con esa estrategia. No sé cómo será en el resto de la región. Yo me animo Dale, un poco. tirate. A mí me parece que frente a la radicalización, moverte al centro lo que hace es correrte más cercano de donde quieren radicalizar. La ventana de, ¿cómo se llama esa De teoría? Overton. La Sí. ventana de Overton. Entonces, lo que tenemos que poner en manifiesto es cuál es, y creo que la derecha está siendo mucho más honesta que la izquierda en esta discusión. Hoy sí. La derecha está planteando, estamos dando una batalla cultural que va contra lo que decía Rodrigo hoy, contra el concepto fundante de la solidaridad. Sí, justicia, todo. Sí. Ya, pero la solidaridad como no esto de que el otro importa. O sea, el otro es válido y no es mi competidor, sino que es mi amigo, por decirlo de una forma, mi coterráneo. En ese sentido, yo creo que la derecha está planteando un discurso claro, un discurso que tiene objetivos con enemigos claros y permite ver resultados en base a la gente que ataca. Eso también permite que mucha más gente se sienta representada porque se mueve, lo logra y ellos se enojan. La conducción de un enemigo lo tiene mucho más claro la izquierda que la derecha. Y además, yo creo que la izquierda está sin agenda para enfrentarse a las crisis actuales. No tiene una agenda clara respecto al medio ambiente, no tiene una agenda clara respecto a la distribución de la riqueza, sí tiene una agenda bastante interesante respecto a la redistribución del ingreso, pero no de la riqueza. Que creo que esa es una de las preguntas que vamos a tener para el día de hoy, para presentar el futuro del Uruguay. Creo que no hay un orientador claro político que logre aglutinar un discurso que nos represente a todos y todas. Más unificado, quizás. Más unificado. Ahí, por ejemplo, ¿no? En estos meses que hemos vivido, ¿no? La muerte del Pepe, esas grandes figuras que orientan y unifican, no están emergiendo. Algunas figuras se están proyectando, como Pedro Sánchez ahora en España, con el PSOE le acaba de saltar una red de corrupción atroz, y está por caer el gobierno español, que era uno de los progresismos más fuertes dentro de Europa, y están avanzando también las ultraderechas. Tenemos todo el conflicto de Medio Oriente, y lo que no tenemos tampoco es, o por lo menos claro, es qué proyecciones y cómo atajar a nuestro pueblo. ¿Cómo la ves, Rodrigo? Intenté darlo todo los chiquilines. Usted hablaba primero de las formas, ¿no? Y es claro que las formas de Milei o de esta derecha son forma irreverente, rock and roll, yo soy el león, no sé qué. Pero yo creo que no hubieron candidatos a ser los jokers de izquierda. Claro. No. Hubieron. Pocos. En España Pocos, hubo. pero no crecieron. Hubo, pero acá hay. O sea, si vos mirás en Argentina, yo creo que el trotskismo en algún momento jugó a ser el joker por izquierda. Sí. Diciendo, bueno,
acá falta un Joker, un loco que venga a decir las verdades. Pero nadie escuchó al Joker de izquierda. ¿Lo decís por Miriam Bregman concretamente? No sé si concretamente, capaz que Miriam no es la que apostó por eso, pero digo, había otras figuras, mismo Moreno. Claro. Moreno. Es un poco... Sí. Digo, con el Joker quiero decir... Sí, Juega las entiendo. reglas. Eso. Juega con esas reglas. Ahí va. Y creo que por algo eso no coaguló por izquierda. Para mí no es solamente un fenómeno de formas, el fenómeno de la ultraderecha, es un fenómeno de contenido. Bien. Para mí Bien, me gusta. es la necesidad del capitalismo sudamericano de reconfigurarse en un sentido regresivo, dada la nueva división internacional del trabajo, algo que se arrastra desde el 70 para acá. Tiene que ver con la emergencia de Asia, con la descentralización, con un fenómeno grandes, pesados, digamos, que no vamos a poder desentrañar acá, digamos. Vamos a decir pelotudo igual. Pelotudo, claro. Ahí va. Pero creo que tiene que ver con eso. Hay algo del contenido, del proceso social, que le da fuerza a la ultraderecha y a nosotros nos deja, como decía Gastón, en un estado de zozobra o de desconcierto. Sí. Y de vacío programático. Exacto. Yo creo que estamos con dificultad de tener una agenda programática potente, no solo en Uruguay, en todos lados. En Uruguay quizás eso es menos grave porque no estamos en crisis todavía. Entonces, los tiempos no nos corren Me tan asusta acelerables. todavía. Y bueno, porque si uno mira la experiencia histórica uruguaya, Decilo, Julio. yo creo que estamos en una situación compleja. O sea, esto también es algo para evaluar a partir de la rendición de cuentas. Para mí la rendición de cuentas no hay que solamente evaluar los 5 años de gobierno, hay que evaluar Me gusta cómo enganchó, el Bien. ciclo general. Muy bien. El ciclo general. Y vos pasaste ahora, ya vas hasta 10 años de estancamiento económico, con más endeudamiento, 8 puntos más de deuda, más gasto fiscal, sostener los procesos de sobrevaluación cambiaria. El pacto social uruguayo y sudamericano sostiene con el dólar barato. Exacto. Esa es la clave del pacto social y distributivo uruguayo, es el dólar barato, que en realidad es ficcionar que tenés un poder de compra internacional que en realidad no tenés. ¿Es la verdadera política de Estado del Uruguay? Es la política por omisión. Sí. Claro. Es lo que pasa recurrentemente. Crecemos sobrevalorando la moneda y cuando ya no da para más porque no tenemos más la renta de los dólares por exportaciones o los capitales especulativos, salta por los aires ese esquema y aparece la crisis del 82, la crisis del 2002. Entonces estamos nosotros en la meseta que no sabemos cuándo ese esquema de sobrevaluación que sostiene el pacto distributivo va a estallar o no va a Aparte, estallar. siempre al cierre de todos los ciclos, siempre está el grito de el dólar está barato, Sí. cuidado. Miedo. Siempre todo el mundo denuncia lo mismo y aparece que siempre el dólar está barato. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la postura de este gobierno o de este gobierno que se está conformando también, porque está dando sus primeros pasos respecto de la deuda? O sea, ¿cuál es la posición respecto a la deuda? ¿Se paga la deuda? ¿Cómo se toma más deuda? ¿Conviene tomar más deuda? ¿Conviene independizarse respecto de los bancos internacionales, Yo etcétera? no creo que no está viendo la deuda como un problema. Ok. Este gobierno maneja todavía márgenes de endeudamiento, porque está en un 60 y pico por ciento, 60% de la deuda bruta, no me acuerdo ahora. Sí, por ahí. Pero algo así, creo que se cruzó 58, no, bueno. No están en cuestión de salir de ahí, digamos, de ese esquema de endeudamiento. Al contrario, Uruguay tiene un beneficio respecto a la deuda que paga poco interés por la deuda, en términos comparativos. Sí. Entonces es barato endeudarte, comparado con el Sí. resto de los países. Por tanto, eso te da una ventaja comparativa con el resto de los países para contraer deuda y hacer con eso cuestión. A mí la deuda en sí misma no me Hacer con preocupa. eso cosas. Claro, a mí no me preocupa la deuda, me preocupa si nos endeudamos en torno a qué estrategia de desarrollo nos endeudamos. Claro. Si es para sostener ¿Para qué este entra la mecanismo plata? de sobrevaluación cambiaria, que en realidad es estirar la curva, digamos, la ruta hasta que despegás o no te despegás, ese es el problema de fondo. O sea, A mí me hay parece. que traer la perspectiva de la Estrategia Nacional de Desarrollo arriba de la mesa. Si no ponemos eso arriba de la mesa, estamos complicados. Y agrego otra cosa a la discusión anterior que ustedes plantearon. Sobre la izquierda, los desafíos de la izquierda, y por qué la derecha y todo esto, ¿no? Mi hipótesis, y esta es una hipótesis más grande, yo no es como una hipótesis más de orientación estratégica, es que lo que está pasando en Sudamérica es que las fuerzas plebeyas, por llamarlo de alguna manera, de extracción de clase trabajadora, que recogen el ser popular, se están transformando en las fuerzas del orden. Se están transformando en las fuerzas que tienen que darle garantías de orden a esto. Eran fuerzas que eran insurgentes. Claro. Nosotros venimos de la insurgencia, ¿no? Los tupas, los comunistas, nacimos del llano, del cerco. Intentar cercar la democracia burguesa, acumular fuerzas, no sé qué, algunos por la vía armada en su momento, pero después fue una acumulación de fuerzas
desde los márgenes hasta el poder, y hoy estás en el lugar del poder, y es la derecha la que pasó las cuchillas y está impugnando el pacto social más básico. Entonces nosotros tenemos que tomarnos muy en serio esa cuestión. Si vamos a hacer fuerzas de orden, tenemos que hacer fuerzas de orden en serio. Claro. Y el imperativo del orden de un Estado son dos fundamentales: la seguridad y el orden político, y la inserción internacional. ¿Y la qué? Inserción internacional. Ok. Vos podés tomar muchas medidas, un puntito acá, bajar la pobreza allá, movés el dólar acá para allá, pero si en la ruta larga del proyecto país, en 10, 20 años, vos no mejorás tu inserción internacional, el resultado es que vas a quedar cada vez más rezagado en el mercado mundial, tu trabajo va a valer cada vez menos, te va a sobrar cada vez más población, y en el fondo se te va a desestructurar todo el régimen político. Ese es el problema de fondo de una fuerza que se plantea ser proyecto de Estado y proyecto de orden. Hoy nosotros exportamos. ¿Qué hace Uruguay en el mercado mundial? Cría vacas y las corta. Cultiva bosques, árboles, después lo hace un jugo, hace una pasta y lo exporta. Le ordeña las tetas a las vacas, deshidrata esa leche que ordeñó y la exporta. Ahí tenés el 50% de la matriz de la estructura de importación de bienes. Con eso no lo sostenemos. Bien. Hay que ir por ahí, me parece. Ok, y te hago una pregunta. Dale. ¿No puede ser una estrategia de la izquierda en general o no debería ser? Me pregunto si lo ves así, capaz que estoy clarificando lo que ya dijiste de alguna manera, pero decir, nosotros tenemos las cuentas, tenemos la macro ordenada y la derecha viene y hace destrozos cada vez que gobierna, así en el antecedente cercano, digamos, ya en el siglo XXI. No es un argumento de la derecha para sostener la base social, de la izquierda, digo, para sostener la base social. Lo que pasa es que sería engañarte a vos mismo. Porque el problema no es la gestión por quién gestiona. Y tampoco es verdad que la derecha hace pelota. Lo que hace pelota la macro es cuando viene la crisis. Claro. Es cuando ya te cayeron los precios internacionales y ya no te puedes endeudar más. Si el Frente Amplio ganaba la elección en 2099, se estuvo Sí, a comer, claro. Estuvo a nada. Garronazo. se comía el garronazo del 2002, no, olvídate. Y probablemente Nunca más gobernó. éramos Syriza, como Grecia, viste que Claro. entraron en un periodo y afuera. Entonces yo no le diría a la gente, porque el problema no es la derecha acá, en realidad. La derecha es una mediación. Es la mediación mediante la cual la estructura esta que tenemos, que exportamos vacas cortadas, se expresa como ajustes antipopulares, porque esa estructura no es capaz de sostener a toda la clase trabajadora integrada en procesos virtuosos de venta de trabajo al mercado mundial. Y la derecha simplemente media. Es la que te dice, se acabó. Y que construye la fuerza para imponerse cuando ya no te dan más las cuentas para hacer distribución del ingreso, que es lo que es la izquierda. Si la izquierda es solamente la razón distributiva, está frita. Tiene que ser más que la razón distributiva. No puede ser solamente, con nosotros entramos todos. Claro, porque si no pasa eso de que tenés un mal momento a nivel mundial Exacto. y te explota todo por la cara, como ya nos pasó. Exactamente. Para mí ahí está la maduración del ciclo largo de la izquierda uruguaya. Que tiene que no ser solamente el vehículo mediante el cual se manifiestan los intereses particulares, la lucha de aquellos, de los otros. Sí. Salir de esquema agregativo Exacto. y más integral. Exacto. La perspectiva de totalidad de proyecto de Estado. Por eso insistimos en Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, a mí Bien, me pero- gusta, pero Dale, dale, no, pero dale. te paso a la misma pregunta. A mí me encanta. Suena precioso Estrategia Nacional para el Desarrollo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Cómo se compone la estrategia? Tiene partes, tiene proyectos, tiene objetivos. ¿Qué cosas tiene que contener adentro de esa? Porque el CNT lo viene impulsando desde el último Congreso del Pueblo, lo viene planteando en los 1 de mayo. Algo que se acerca ahí un poquitito es esto de empezar a buscar contribuciones al 1% más rico, ¿no? Ahí hay una propuesta de Mauricio Barrosa sobre el 1% para el 1% más rico de impuestos, que serían alrededor de $800 millones. Ujú. Yo capaz te puedo conseguir los $800 millones. ¿En qué debería gastar para modificar una matriz productiva en Uruguay? En su momento discutí una flota pesquera, pero ¿qué más? Bueno, todo eso hoy se está tratando de convocar a un espacio para construir esa hoja de ruta. El último gobierno del Frente Amplio construyó esa hoja de ruta recién para 2019, o sea, cuando yo estaba saliendo del gobierno. La realidad hoy es que eso es hoy nadie tiene la estrategia de desarrollo arriba de la mesa diseñada. Eso es un diseño de masa crítica. Yo creo que faltan burocracias pesadas, sofisticadas para poder diseñar eso y después darle seguimiento en Uruguay. Pero tiene algunos componentes solamente para mencionarlo, para que no quede como algo solamente vacío Bien, o bien, indeterminado. Primero, una política industrial, política de desarrollo productivo. O sea, ¿qué sectores vos vas a potenciar para que puedan insertarse en el mercado mundial más allá de los primarios? ¿Cuáles Eso- son los que hoy estamos más cerca de?
Bueno, hoy tuviste un salto muy interesante en la venta de servicios de exportación vía software. Eso es un caso de éxito uruguayo los últimos 15 años, que explica en parte por qué nos desfasamos un poco de Argentina y de Brasil, además de la forestación. O sea, son cosas que explican por qué ellos cayeron en 2011, nosotros recién en 2014 nos estancamos porque no entramos en crisis. Esa es una cuestión. La otra es política de inserción internacional. Inserción internacional. Bien. Estrategia de inserción internacional. Está haciendo como tu imperio romano en la inserción internacional. Exacto. Después, un debate sobre macroeconomía para el desarrollo. La macroeconomía, solo basada en equilibrios y en piloto automático, no va a resolver este nudo que tenés vos, de que cuando creces, sobrevalorás la moneda, eso en realidad te presta competitividad, entonces lo que haces es engordar, no crecer. Cuando se te cierra el grifo de los dólares, de vuelta a la Cenicienta como a las 12 de la noche, ¿no? Pero eso, el O'Donnell está más o menos por ese camino, planteando como alternativa. Yo creo que sí. No sé si O'Donnell tiene tan preocupado por la cuestión de la competitividad cambiaria, capaz que sí también. Hay un registro. Está planteando un crecimiento para poder con eso expandir el gasto, pero en realidad también sostener los niveles de deuda y no poder disparar mucho más lo que es el déficit. Entonces, ¿engorda o crece? Yo creo que si solo pensás en crecimiento, engordás. Ok. Y la experiencia histórica uruguaya demuestra que el solo crecimiento económico es un momento de expansión que va configurando el momento de la contracción. Por la forma que tiene el crecimiento económico basado en la sobrevaluación cambiaria y en el uso de excedentes de exportación. Mediante el tipo de cambio. Y en castellano eso, Rodri, porque tiraste 4 palabras y te perdí. Contracción, en castellano es que vos crecés, la economía uruguaya tiene ciclos de crecimiento, tanto lo empujan factores externos, como por ejemplo el famoso alto viento precio, de cola que decía a la derecha. Los altos precios de las materias primas. Y el flujo de capitales que te llega. Inversión extranjera directa, te mandan una UPM, te meten guita en la construcción, un montón de cosas. Eso sobrevalúa el tipo de cambio. Aumenta el poder de compra del peso, progresivamente. Compro más con mi salario. Con tu salario en pesos compras más en términos de poder de compra internacional. Pues entonces te haces más rico para importar cosas, vas a Argentina. Todos generamos una espalda de poder adquisitivo superior, que no está basada en una mejora cualitativa de la producción nacional. Claro. O sea, el uruguayo se va a otro país y compra más con el mismo sueldo, digamos. Más o menos. Con un sueldo que está en dólares está mayor, supuestamente porque el peso subió respecto al dólar, pero no es porque ese uruguayo esté en una economía que es más productiva, más sofisticada, que le permita efectivamente salir al mercado mundial y ser más productivo. Es esa cosa temporal que viene porque son los ciclos de la expansión de las commodities. Entonces es una forma de crecimiento que tiene pies de barro. Porque cuando se termina es otro. Se cae todo. Se cae todo y por eso la forma siempre del crecimiento es sobrevaluación cambiaria y devaluación, o sea, suba el dólar en las crisis. Claro. Y ahí lo que hace es que tu salario no deje de valer plata. Exactamente. Entonces volvés a la Cenicienta a las 12 de la noche con los harapos, la calabaza y los ratones. Y algo que, por ejemplo, Brasil sí hace cuando está creciendo, a veces devalúa. De hecho, creo que hace unas semanas hubo una pequeña devaluación. Sí, pero Brasil, eso ya es síntoma de la contracción. Ok. Bien. Brasil, Argentina, todo Sudamérica tiene la misma situación. Porque toda Sudamérica básicamente es lo mismo, pero en diferentes magnitudes. Pero hacemos lo mismo. Unos venden petróleo, otros venden cobre, otros venden minerales y nosotros vendemos. Sí, lo que sea. Por eso. Pero la estructura es la misma. Nunca una industria. Nunca industria porque llegamos tarde al mercado mundial, además. Claro. Llegamos 2 siglos tarde. Claro. Sí. Y eso sale caro también. No solamente esa es la razón, pero bueno, eso es una de las razones. A mí me encanta porque estamos en todo el contexto, leíste encuadre, explicamos palabras difíciles que me parece sustantivo en esto también de la pedagogía de la economía, porque si no, creo que lo decía... Originalmente lo dice Scalabrini Ortiz, que si un economista te habla difícil te está cagando. Axel lo puso más en esta palabra, Axel Kicillof. Exacto, que es, creo que le venimos entendiendo. Si no le están entendiendo, lo pueden preguntar por el chat y Rodrigo responde a través de nuestro en vivo de este canal. También, Rodrigo, voy a pasarte un chivo. Sale en Legítima Defensa todos los viernes también. Verdad, sí. Que le mandamos un beso gigante a los compañeros de Legítima Defensa. El primer stream uruguayo, literal. Que se animaron por allá por el 2020 a también esta cosa de osadía digital. Exactamente. ¿No? ¿Podemos volver a la rendición de cuentas? Bueno, todo muy lindo. Tu contexto, coso, mojo, divino, entiendo. Se proyectan. Tenemos que construir diálogos para construir la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué van a discutir de cara al presupuesto nacional? ¿Cómo van a repartir la plata? ¿Qué plantea? ¿Vos sos parte del Espacio 1001? ¿Hay algunas prioridades que el Frente Amplio va a impulsar a nivel legislativo? ¿Qué se viene discutiendo con el Ejecutivo?
Bueno, en principio todavía el presupuesto nacional está en fase de elaboración en los ministerios, ¿no? Y eso puede llegar al Ministerio de Economía, al OPP, y ahí va a llegar una ley al Parlamento. Sí. O sea que por ahora el Parlamento... pero no están chusmeando nada. Que yo sepa, no. Capaz que hay gente más informada que yo, seguramente la habrá. Pero que yo sepa, no. Hoy en la agenda parlamentaria Para el Parlamento de los parlamentarios eso- no está la ley de presupuesto, porque ya la están armando los ministerios, que son quienes deben armar esa ley. Claro. Después yo creo que la ley de presupuesto va a ser una ley que dado el estado de situación, dada la herencia, dado esto que decíamos, la caracterización del país, va a tener restricciones. O sea, ¿cuál es la manera de ampliar las restricciones? O amplío las posibilidades de endeudamiento, o despliegue una política distributiva. Le cobro impuestos a los ricos. Abro el debate distributivo. Yo creo que hay que discutir la ley de presupuesto con ese fondo de atrás. Porque si no es la historia de la sábana corta y que no se puede, ¿no? Y es un todos contra todos ahí dándose Sí. por lo que hay. Entonces para mí es importante eso, o sea que este gobierno abra una ventana distributiva sobre lo que es la distribución del ingreso para cumplir con el programa y para mover el país efectivamente, porque si no es hacer la plancha. Si vos renunciás al debate distributivo, estás haciendo la plancha. Y otra cosa que creo que es interesante que se abre también en la discusión. Hace poco con Bruno hicimos un pedido de informes. ¿Quién es Bruno? Bruno Giometti es el diputado de 2001, titular, digamos, su suplente. Sí se habla de Bruno. Sí se habla de Bruno. No, no chiste nada. No importa. Y sobre los activos en el exterior Bien. y sobre el caso tributario. Bien. Y el Ministerio de Economía y Finanzas informó una cifra de más o menos 62.000 millones de dólares de activos de residentes uruguayos en el exterior. O sea, plata en cuentas en bancos, en diferentes formas. Bien. Y el PBI uruguayo son 80.000 millones de dólares. Estamos hablando de algo que está cercano al PBI uruguayo en términos de plata a nivel internacional. Eso paga algunos impuestos por lo que remiten de utilidades, pero en realidad después creo que como patrimonio no paga impuestos. Se robaron un PBI. Exacto. A la Argentina. Claro, entonces, ¿cómo es la historia? Porque tenemos tasas de inversión que están raquíticas, como mismo se ha dicho en la rendición de cuentas se dijo, que es uno de los problemas que tenemos. Precisamos llegar a niveles de inversión, estamos en 16%, precisamos llegar a un 20%, 20 y pico por ciento, la OCDE está en el 23%, China está en el 27%. Hay que subir esa palanca, si no la cosa no empieza a andar. Y tenemos 62.000 millones de dólares en el exterior. O sea, hay algo ahí del esquema distributivo, del diseño de incentivos y de la lógica también de cómo vos estimulás o disciplinás capitales para que se orienten en determinada dirección, que parece que no está funcionando. Entonces, para mí sería importante que Economía, que Banco Central estudien eso, por ejemplo. Porque hay que ver qué hay ahí adentro. Ver cómo logran seducir ese capital para que venga al país. Para que se quede acá, para que quede acá, para que circule en el proceso interno de acumulación, porque si no, al final hay un problema de una contradicción en los intereses inmediatos de los sectores propietarios con los intereses nacionales. Claro. Yo tengo que hacer confluir eso. Porque si no... Bien, desafíos. La última, porque tenemos que ir cerrando. Dale. Inevitable la pregunta. ¿Por qué el Frente Amplio, y si sabés qué negoció el Frente Amplio con Cabildo Abierto para conseguir los votos? Porque esa es la pregunta del millón. Además, debido también a la lejanía ideológica de ambos bloques. Y si yo supiera esa pregunta, no te la podría decir. De acuerdo, yo qué sé. Si supiera esa pregunta no te la podría responder. Ah, bueno. Quizá. Pero eso lo negoció el Poder Ejecutivo, hasta donde tengo entendido. Fue una negociación del Ejecutivo que tuvo su correlato en el Y Parlamento. por lo que yo leí en prensa, sí. Eso es lo que yo leí en prensa, que también debes haber leído vos. ¿Para qué traes un diputado y decirle a la prensa? Me permito disentir con la distancia ideológica. Ah, bueno, esa es una... bueno, ok. está bien, Yo está creo que bien. para el programa de hoy, que tiene que ver con artiguismo, es importante esta discusión. Rodri, muchísimas gracias. Si te digo Artigas, ¿qué una palabra? Una perspectiva programática interesante. Una palabra, perspectiva programática interesante. Hoy trajo popular. ¿Sabés qué es la palabra linaje jacobino?
Bien, me gusta. Esa es la palabra que... A Evita Duarte de Perón le gusta esto. No, y trajiste el tema de los bordes, lo popular como forma de orden, y eso un poco me remite a cierto artismo también. También, ¿Verdad? también. De organizar a aquellos que sufrieron bastante ya. bien. Rodrigo Alonso, economista, invitado del día de hoy, diputado suplente por la Miruna. Muchísimas gracias, Muchas gracias a por ustedes. haber venido. A vos no te iba a preguntar, ¿es tu primer stream? Por supuesto que no. Nada, lo pueden ver en Legítima Defensa todos los viernes también. Y después también lo pueden reclamar en el Parlamento, porque es su representante nacional. sí, sí. Así que vayan y... No, y- no vamos a hacer esa pregunta, hay que respetar los rangos. Total. ¿Verdad? Dicen que sí. Rodrigo, muchísimas gracias. Te vamos a estar invitando Por supuesto, otra vez. la orden. Capaz que para algunos debates. Sí, ¿Estás sí, dispuesto sí. para debatir? Sí, Gente? obvio, sí. Me encanta, me Bueno. encanta, me encanta. Y mientras que Rodri se va retirando, Nahuel les va a contar algo. Sí, primero ahí están viendo un QR que básicamente lo que pueden hacer es escanearlo o bien ingresar directamente a la página www.desembarco.tv y colaboran de la manera que a ustedes les quede cómodo y como prefieran. Pueden hacerlo mensualmente, pueden hacer un aporte único, 50, 100, 200, 400, 800 mil pesos, todo lo que ustedes quieran colaborar, nos viene espectacular para poder seguir creciendo y sosteniendo este canal. Y desde ya que seguirnos en las distintas redes y compartir esta publicación y compartir en historias, lo que sea para que esto se siga viendo y alcance a más y más personas. Y bueno, para este bloque vamos a recibir a Gabriel Kirichi, que es el actual director nacional de educación del MEC, es profesor de historia en el IPA.